Paseando Jesús por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, lanzando la red en el mar. Eran pescadores y les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Ellos dejaron las redes y los siguieron. Caminaron adelante y vieron otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando las redes, y los llamó. Al instante dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versos 18 al 22. Un buen discípulo vive como su maestro. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 30 de noviembre, año 2023. Damos gracias a Dios hoy por conocer la vida de San Andrés, apóstol. Es el santo que la Iglesia nos permite conocer hoy, que es un buen ejemplo de aquella persona que recibe el llamado de Dios. Hay datos interesantes de este santo. Fue el primero en ser llamado. Es hermano de Pedro y es patrono de la Iglesia Ortodoxa. Nace en Betsaida, es discípulo de Juan, participa del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, y también predicó la palabra de Dios en el mundo de los griegos, y se le considera el fundador de la iglesia en Constantinopla. Hoy en día es Estambul, Turquía. Ahí tenemos un santo que es apóstol, aceptó la llamada de Dios. Es un ejemplo impresionante del Evangelio de hoy. Un buen discípulo vive como su maestro. Un buen discípulo vive como su maestro. Es la palabra de Dios hoy en este jueves para pensar en ese capítulo 4 del Evangelio según San Mateo. ¿Qué significará eso? Que una persona que quiera seguir a Dios, seguir a Jesucristo, ser un buen sacerdote, ser un buen consagrado, ser un buen misionero, con ese solo detalle, vive como su maestro. No tiene que hacer muchas preguntas, no tiene que leerse cantidad de libros. Sería una frase solo de unas cuantas palabras. Un buen discípulo vive como su maestro. El que quiere ser un buen discípulo y un servidor de Dios en el mundo, dedíquese a vivir como vivió el maestro de Nazaret. Un excelente discípulo primero hace la voluntad de su maestro. No cambia las cosas. No hay por qué cambiarla, ni salir a anunciar otro Cristo que no está en la Biblia. Hay que salir a hablar de Él, del que está allí en la palabra, un Salvador del mundo que se le ocurrió una forma muy práctica para que la gracia de Dios, la sabiduría de Dios, la misericordia de Dios llegue a miles de personas. ¿Y cómo? Con un señor que se llama sacerdote, con una jovencita que se llama religiosa, con un jovencito que se llama consagrado, con un excelente catequista misionero que se dedicó a hacer la voluntad de su maestro. Ahí tenemos ya la primera respuesta: cómo ser un buen discípulo. Haga la voluntad de Dios, presente la cara amable de Dios, el rostro, lea suficientemente la vida de Jesús de Nazaret. No le cambia absolutamente nada. La respuesta correcta es: aprenda a ser discípulo. Es lo que se llama el discipulado. Lo primero que hizo el maestro de Nazaret fue conocer a las personas. Pues haga usted mismo eso.
Cuando Jesucristo empezó a trabajar, comenzó a hablar con la gente, a saludar, a sonreír, a ser amable, visitar las casas, estar con la comunidad, dejarse ver de la comunidad, estar disponible. Ese es un apóstol. Entonces ya tenemos una primera. Haga lo que hizo su maestro. El maestro de Nazaret se dedicó a conocer las personas. 2. Formó las personas, sáquele tiempo, formación de toda la comunidad, formación, ojalá una, 2 veces al mes, formación de la comunidad. Vamos a formarnos en un tema, vamos a conocer mejor la palabra de Dios, vamos a madurar en la fe. Formación para todos en general, todos los que participan de la misión. Entonces, ¿Jesucristo qué hizo? Cogió 12 personitas y las formó. Se dedicó 3 años y los formó. Tercero, envió las personas. Entonces, conoce las personas, forma las personas y envía las personas, las mandó. Y les dijo, vayan y anuncien mi palabra. Sírvale a la gente, atienda a los enfermitos, esté disponible para practicar la caridad. No dijo nada más. Dedíquese exactamente a eso. Envió a las personas. La palabra de Dios enseña que Dios llama a cada persona y lo envía a cumplir una misión. Y el éxito de la misión es cuando quien lo cumple lo hace en nombre de su maestro y no a título personal. Eso sí que es importante. El Papa Francisco lo ha dicho más de una vez. Haga la misión bien hecha en nombre de Jesucristo. No reemplace a Jesucristo. No se crea más que el maestro, no se crea por encima de los demás. Lo que haga es mostrar el rostro amable de Dios. Un buen sacerdote, decía el Papa Francisco, es la cara amable de Dios. Oigan esa definición de sacerdote del Papa Francisco. Un buen sacerdote, un buen ministro, un apóstol de mi Dios, es la cara amable de Dios. El apóstol San Pablo nos regala un secreto para entender cómo se es un buen discípulo, y la inquietud es la necesidad que hay para ser discípulos. ¿Cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? Oigan eso. Capítulo 10 de la carta a los Romanos de San Pablo. El secreto es que se necesitan apóstoles en nombre de Jesucristo que muestren la cara amable y amorosa de Dios y que hagan la voluntad de Dios. San Pablo dice, pero ¿cómo lo van a lograr si no aparecen, no llegan, no tienen tiempo, no están? Entonces hay que trabajarle más al asunto de la evangelización. No hay quien les anuncie, dice San Pablo. ¿A quién van a escuchar si nadie tiene tiempo? Capítulo 10 de la carta a los Romanos. Un buen discípulo es esa personita que se prepara muy bien en la palabra de Dios, anuncia la palabra de Dios, medita la palabra de Dios, ora con la palabra de Dios, actúa y vive de acuerdo a la palabra de Dios. Ese es un buen misionerito. Históricamente hablando, todos lo han logrado, cumplir la misión que les encomendaron, porque lo hicieron con la palabra y no se salieron de ahí. Y practicando la misericordia y la bondad de Dios. Mire lo facilito que es. Muestre el rostro amable de Dios a los demás y ya está siendo usted un misionero muy bueno. Ponga la cara amable de Dios y sírvale a sus semejantes. Jesucristo enseña una pedagogía para que podamos vivir la fe de acuerdo a ese discipulado. Por ejemplo, escucha y conoce a las personas. Vamos a tratar de decir 4 cositas que hacía Jesucristo y la gente se terminó maravillada de él, encantada de ese Señor. E incluso llegaron a decir, en este pueblo no hay nadie que se parezca a él. Qué Señor tan amable, tan buena gente, tan inteligente, tan sabio. ¿Cómo habla de bueno? Entonces vamos a aprender a hablar bueno como Jesucristo. Por ejemplo, en el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas, ahí encontramos que Jesucristo escucha y conoce a las personas, discípulos de Maús. Escucha y conoce, entonces dedíquese también a escuchar. Guarde silencio y escuche qué es lo que quiere la gente. 2. Jesucristo recurre a la palabra para ubicar a la persona.
le dice a los discípulos de Maús, ustedes no recuerdan lo que dice la palabra de Dios, que esto tenía que suceder. Ah, sí, ya lo recordamos. Entonces se devolvieron a Jerusalén. Entonces Jesucristo escucha y conoce quién le está hablando para poderlo orientar. Jesucristo como que recurre a la palabra y ubica a la persona. Jesucristo comparte con la persona y le abre los ojos y le hace arder el corazón. Ahí está ese capítulo 24 del Evangelio de San Lucas para decirnos un ejemplo muy bueno de hacer un discipulado. ¿Cuál es el resultado? Todos asumieron la misión, fe y esperanza y caridad se pusieron a caminar. Hoy le damos gracias a Dios, hemos aprendido una buena lección. Un buen discípulo vive como su maestro. Un excelente discípulo muestra el rostro amoroso y caluroso de Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.